La última semana en Colombia se ha destacado o ha sido noticia a nivel internacional por las múltiples protestas, desencanto y en el fondo, o sea, represión y lamentablemente fallecimientos a partir del asesinato de una persona, de Javier Ordóñez, por parte de la policía en Bogotá. Vamos a compartir esta noticia. Acá está. 9 muertos en violentos enfrentamientos entre manifestantes y la policía de Bogotá. Dice, 9 personas fallecieron en los violentos disturbios por la muerte de Javier Ordóñez este miércoles en Bogotá. La alcaldesa de la ciudad dijo este jueves, es decir, ayer, que son 7 muertos en la ciudad, con estos más los 2 de Soacha, que habían informado a la policía más temprano. La cifra de fallecidos se eleva a 9. El general, cabrón, o sea, ya no estamos hablando, ¿no?, de policía municipal, no. José Luis Vargas, director de Seguridad Ciudadana de la Policía, dijo este jueves que entre los 7 muertos hay un menor de edad de 17 años. Llegó herido con arma de fuego al hospital y falleció. Agregó que junto a la Fiscalía General de la Nación están verificando las identidades y edades de las personas. El Ministerio de Defensa informó esta madrugada que reforzará la policía de Bogotá con 1.600 agentes, 850 de los cuales llegarán desde otras regiones del país. O sea, como estado de sitio, cabrón. Además, 300 soldados del Ejército de Colombia apoyarán las tareas de seguridad en la capital colombiana. En comparecencia pública, Holmes ofreció una recompensa de hasta $13,400 por la información que lleva a la captura de los involucrados en las muertes de las 5 personas. Y esto es un poco el tema de las manifestaciones, ¿no? Durante la noche de este miércoles y las primeras horas de la madrugada de este jueves se realizaron, no sé por qué me costó trabajo hablar de esa parte, güey. Se realizaron en Bogotá manifestaciones y cacerolazos contra la policía. Las protestas por la muerte de Javier Ordóñez terminaron con graves disturbios y enfrentamientos, ¿no?, en la zona. Todo esto a partir de que se difunde el video del fallecimiento de Javier. No lo hayan visto, es un video bastante crudo, ¿no?, de brutalidad como tal, policíaca, pero como decía, o sea, los medios de comunicación se enfocan, como vimos en esta noticia de CNN, que te dice los datos, te dice, ¿no?, lo que informa la policía, lo que informa el ejército, lo que informa el gobierno, y en la protesta, o sea, del lado de la protesta, solamente te informan la chispa, o sea, cuál fue el detonante de todo esto. Pero no te dicen, ¿no?, toda la cuestión social, ¿no?, política, económica del país. Colombia, desde el legado de Uribe, ¿no?, amigo de Felipe Calderón, por cierto, e ídolo en muchos sentidos de Felipe Calderón. O sea, esto no es en sentido figurativo, esto es literal. O sea, Felipe Calderón tiene una fuerte, profunda admiración hacia Álvaro Uribe. Esta persona dejó un legado, ¿no?, de crudeza, ¿no?, de autoritarismo en Colombia. Duque, que es hoy el presidente de Colombia, es no solo del mismo partido, es en muchos sentidos, digamos, el padawan, ¿no?, el aprendiz de Álvaro Uribe. Esto significa, ¿no?, como ya lo vimos, o sea, cuáles son las respuestas de gobierno hacia una protesta no legítima de violencia policíaca. Manda más policías y manda al ejército. O sea, esto es, ¿no?, la respuesta. Todo esto en un entorno social, ¿no?, económico, de tristeza, ¿no?, de desesperanza, de devastación por COVID-19, por ejemplo. O sea, esto no lo saquemos de contexto en ningún sentido, porque afecta realmente a todo el mundo, ¿no? Y Colombia evidentemente no está exento de la afectación por COVID-19. En los números que tiene, ¿no?, el primer pico parece haber sido a finales de agosto en Colombia. Estoy viendo ahorita la gráfica, déjenme, se las comparto.
¿no? Para que la veamos todos juntos. Bueno, y está bajando, ¿no? Parece que ya en septiembre tiene una tendencia a la baja. Aquí parece un resurgimiento en los últimos días, pero la tendencia generalizada ya es a la baja, ¿no? En Colombia. ¿Pero qué significa esto? Que como en México y como en todo el mundo, la gente está sufriendo por, o sea, no solo el virus, sino por la cuestión económica, por la crisis económica, profunda crisis económica que se vive, ¿no? En todo el mundo. Duque, no al ser un gobierno de derecha, tampoco ha sido extremadamente solidario con las personas. O sea, no a diferencia de otros países de la región que se enfocaron, ¿no? a la interacción y a resguardar a las personas, ¿no? Incluso con programas sociales, aumentándolos. O sea, en Colombia no. O sea, en Colombia la receta es neoliberalismo. La receta es austeridad, pero austeridad para la gente. Entonces, en este entorno de descontento generalizado, de desempleo, de fallecimientos, de crisis económica, de crisis social, añádele la crisis de derechos civiles, ¿no? En donde a esta persona, ¿no? A Javier Ordóñez, se le reprime, se le brutaliza desde, ¿no? desde policías, desde la autoridad. Pues esto, ¿no? La gasolina ahí estaba, y esto fue solo la chispa, ¿no? La que conduce, la que impulsa ese, ese deseo, ese fervor que ya existía en la gente, ese descontento. Y bueno, ¿no? Lo que vemos es pues estos, digamos, manifestaciones en muchos casos violentas, hay que decirlo. O sea, como en todos lados, o sea, son manifestaciones multitudinarias en las que son unos pocos grupos de personas los que realizan actos verdaderamente violentos. O sea, digo, esto es así, tanto en Colombia como en cualquier lado donde reportan, ¿no? Manifestaciones violentas en no sé qué, es un grupo reducido de personas. Como lo sé, porque, o sea, si salieron 10,000 personas a la calle, que son pocas, pero digamos que fueron 10,000 personas, si las 10,000 personas, ¿no? Reproducen actos de violencia, no estás hablando de protestas, cabrón. Estás hablando de una guerra civil, güey. O sea, 10,000 personas es un ejército chiquito, güey. O sea, es un ejército de personas. 10,000 personas es lo que tiene Estados Unidos en Afganistán, por ejemplo. Güey. O sea, son 10,000 personas, no es poquito la cuestión. Entonces, o sea, las imágenes siempre se van a esos grupos de personas, ¿no? Pequeños grupos de personas que están haciendo actos de violencia. O sea, digo, la violencia ahí está, o sea, no se puede negar. Pero que sea algo generalizada o que la manifestación en sí misma haya sido completamente violenta, pues tampoco es algo que represente fielmente la realidad. O sea, hubo manifestaciones dentro de las cuales un pequeño grupo hizo ciertos actos de violencia. Esos serían por lo menos no los matices que habría que añadir en este sentido, pero no los medios de comunicación tradicionales, en un afán de preservar el status quo, ¿no? Y en el fondo, pues apoyar, ¿no? Al gobierno derechista, al gobierno de Iván Duque, pues reportan de esta manera, ¿no? Digo, de entrada, mucha solidaridad al pueblo colombiano. Esto no es único allá. En México también hemos visto ese tipo de manifestaciones. Están ocurriendo en los Estados Unidos, donde están en el fondo, la mayor protesta de la historia. O sea, en los Estados Unidos así está ocurriendo. Esto es la protesta sostenida más grande de la historia de la Unión Americana, o sea, incluyendo los derechos civiles, incluyendo, o sea, la que tú me digas, esta protesta de Black Lives Matter ¿no? en toda la Unión Americana es la más grande de la historia, la más multitudinaria. Entonces la gente está sufriendo, cabrón. O sea, en todo el mundo eso es una realidad. Nadie está contento, nadie está conforme. Y sobre todo cuando tienes gobiernos represivos, gobiernos autoritarios, gobiernos que no solo no son solidarios con las personas, sino desconocen
¿no? El malestar de la gente, y encima de eso van hacia la represión. O sea, lo que tenemos es esto, este es el resultado. O sea, 9 muertos en violentos enfrentamientos. Hay seguramente, de esto no tengo evidencia directa, pero esto es un legado también de Álvaro Uribe, e Iván Duque seguramente tiene esta cuestión en su arsenal. Grupos de choque que existen en toda Latinoamérica, existen en México, existen hasta en Estados Unidos, o sea, en todos lados. Entonces, no perdamos de vista eso. Acá vamos a estar dando seguimiento muy cercano a esta cuestión, también las protestas en Bolivia, que son importantísimas. Y bueno, o sea, la verdad es que, o sea, tenemos que vernos en ese tipo de espejos muchas veces para ver reflejada nuestra propia situación. O sea, creo que tenemos que, y en este espacio tratamos de hacerlo, mirar mucho más hacia Latinoamérica, que tienen experiencias similares, experiencias hermanas, experiencias con gobiernos autoritarios como los que hemos tenido acá. Y en muchos sentidos las estructuras de poder que oprimen a las personas en México, o sea, no porque haya llegado una persona, quien sea, ya, o sea, se desvanecieron, no se destruyeron. Acabamos de ver en julio, ¿no? La ejecución de personas por parte de comandos de la Guardia Nacional. Lo que está pasando en Chihuahua, ¿no? En la presa, que hay 2 personas fallecidas. Todavía no hay información suficiente como para atribuírselo a la Guardia Nacional, pero hay gente que está señalando, ¿no? Esa parte. Entonces, bueno, hasta aquí voy a dejar la cobertura de esto. Muchas gracias por ver, ¿no? Por compartir, por comentar toda la cuestión. De nuevo, mucha solidaridad con la gente de Colombia y de toda Latinoamérica, y estamos juntos, ¿no? En esto. O sea, no perdamos de vista esa cuestión. Tenemos más en común uno con otro que con las estructuras de poder de nuestros propios países. O sea, es así. O sea, no hay otra forma de ver esta cuestión. Pues muchas gracias y nos vemos hasta la próxima.